La República Islámica de Pakistán es un país del sur de Asia y el quinto más poblado del mundo, y debido a esto tiene la población musulmana más grande del mundo. El país tiene límites con la India por el este, con Afganistán por el oeste, con Irán por el suroeste y con China por el noreste. Pakistán es el sitio de varias culturas antiguas, y las regiones que comprenden el estado moderno de Pakistán fueron el reino de múltiples imperios y dinastías, y más recientemente el Raj británico entre 1858 y 1947. Pakistán obtuvo su independencia en 1947, impulsada esta por el movimiento Pakistán, el cual buscaba una patria para los musulmanes de la India británica, y por las victorias electorales de 1946 de la Liga Musulmana Pan-India. Inicialmente fue un dominio de la Mancomunidad Británica, pero luego redactó oficialmente su constitución en 1956 y emergió como una república islámica declarada. Y en las últimas décadas Pakistán ha sido gobernado por gobiernos cuyas descripciones, aunque complejas, comúnmente alternaban entre civiles y militares, democráticos y autoritarios, relativamente seculares e islamistas. Actualmente Pakistán es una nación de potencia media, teniendo las sextas fuerzas armadas permanentes más grandes del mundo. Es un estado declarado poseedor de armas nucleares y está clasificado entre las economías emergentes y de crecimiento. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre Pakistán fue acuñado por Chundrai Rahmat Ali, un activista del movimiento Pakistán, quien en enero de 1933 lo publicó por primera vez originalmente como Pakistán, usándolo como acrónimo. Este explicó que el nombre se compone de letras tomadas de los nombres de todas nuestras patrias indias y asiáticas, y añadió que Pakistán significa tierra de los Paks, que son los espiritualmente puros y limpios. Los Hunza, en el extremo norte de Pakistán, son conocidos por, supuestamente, ser la tribu más longeva del mundo. Muchas páginas de internet, vídeos de YouTube, afirman que los Hunza tienen una esperanza de vida de 120, 130 o incluso 160 años, así como que no envejecen ni enferman. En este vídeo vas a ver algunos de los paisajes más bellos del Valle del Hunza. En la aldea de Pasu voy a ir a una boda en la que están invitados todos los habitantes de la aldea, unas 2000 personas. La edad del hombre más viejo de la aldea es de... Pues ya ves, 93 años no es nada excepcional. En cualquier pueblo de España tienes hombres que superan esa edad. Parece ser que la longevidad de los Hunza es un mito y su esperanza de vida es similar a la del resto de Pakistán, es decir, unos 68 años. Número 2. Algunas de las primeras civilizaciones humanas antiguas del sur de Asia se originaron en áreas que abarcan el actual Pakistán. Los primeros habitantes conocidos de la región fueron los oanianos durante el Paleolítico inferior, pero la región del Indo, que cubre la mayor parte del actual Pakistán, fue el sitio de varias culturas antiguas sucesivas, incluida la civilización neolítica de Mergan y la civilización del Valle del Indo de la Edad del Bronce. Luego siguió el periodo védico. Este se caracterizó por una cultura indoaria, y durante este periodo se compusieron los Vedas, que son las escrituras más antiguas asociadas con el hinduismo. La civilización védica floreció en la antigua ciudad de Gandharana, lo que ahora es Taxila, la cual fue fundada alrededor del año 1000 a.C. Posteriormente, durante el periodo clásico, las regiones occidentales de Pakistán pasaron a formar parte del imperio aqueménida alrededor del año 519 a.C. y luego hacia el año 326 a.C. Alejandro Magno conquistó la región, derrotando a varios gobernantes locales. Luego surgió el imperio Maurya, el cual estuvo vigente hasta el año 185 a.C. y luego se alzó el reino indogriego fundado por Demetrio de Bactria, el cual alcanzó su mayor extensión bajo Menandro. Posteriormente prosperó el reino greco-budista en esta región, y la ciudad de Taxila tuvo una de las primeras universidades y centros de educación superior del mundo. Seguidamente, hacia el año 711 después de Cristo, el conquistador árabe Mohammed ibn Qasim conquistó Sind, y se considera, según la cronología oficial del gobierno de Pakistán, que este es el momento en que se sentaron las bases de Pakistán, aunque el concepto de Pakistán solo llegó hacia el siglo XIX. El periodo medieval temprano fue testigo de la expansión del Islam en la región. Durante este periodo, los misioneros sufíes desempeñaron un papel fundamental en la conversión al Islam de la mayoría de la población budista,
budista e hindú de la región, y tras la derrota de las dinastías turca e hinduchaí que gobernaban el valle de Kabul, varios imperios musulmanes sucesivos gobernaron la región, pero la dinastía Lodi, la última del sultanato de Delhi, fue reemplazada por el imperio mongol. Los mongoles introdujeron la literatura persa y la alta cultura, estableciendo las raíces de la cultura indo-persa en la región, pero ya en el siglo XVIII la lenta desintegración del imperio mongol se vio acelerada por el surgimiento de varias potencias rivales, aunque el poder político de los británicos aún no había llegado a estos territorios. Solo fue hasta el año 1839 que Karachi, un pequeño pueblo pesquero, fue tomado por los británicos y sirvió como base militar para la primera guerra afgana, y en las décadas siguientes el imperio británico se apoderó de la mayor parte del país, en parte mediante guerras y también mediante tratados. Así, para el año 1893 todo lo que hoy es Pakistán era parte del imperio británico, permaneciendo así hasta la independencia en 1947. Bajo los británicos, Pakistán estaba dividido y había varios estados principescos, y en 1857 se dio una rebelión contra los británicos llamada Motín Sipayo de Bengala, la cual se considera fue la principal lucha armada de esta región contra los británicos. Asimismo, en este periodo hubo bastantes tensiones entre musulmanes e hindúes por temas religiosos y de idioma. Los hindúes tenían una política antibritánica, mientras que los musulmanes tenían una política pro-británica. Así las cosas, en la Segunda Guerra Mundial, los padres fundadores de la Liga Musulmana, que eran educados en Gran Bretaña, apoyaron los esfuerzos bélicos del Reino Unido, contrarrestando la oposición en su contra, mientras trabajaban por la visión de Sir Syed. Posteriormente, en las elecciones de 1946, la Liga Musulmana obtuvo el 90% de los escaños reservados para los musulmanes. Estas elecciones fueron vistas como un plebiscito en el que los musulmanes indios votarían sobre la creación de Pakistán, el cual fue ganado por la Liga Musulmana, por lo cual el Congreso Nacional Indio, que inicialmente negó la afirmación de la Liga Musulmana de ser el único representante de los musulmanes indios, se vio ahora obligado a reconocer el hecho. Por su parte, los británicos no querían que la India colonial fuera dividida, así que para impedirlo idearon el plan de misión del gabinete con el objetivo de ir a la India para discutir la transferencia del poder del gobierno británico al liderazgo político indio. Lamentablemente este plan fracasó, por lo que el gobierno británico anunció su intención de poner fin al dominio británico, y los nacionalistas de la India aceptaron los términos propuestos de transferencia de poder e independencia en junio de 1947 con el virrey de la India. Así las cosas, luego de aceptar la partición de la India por el Reino Unido, el Estado moderno de Pakistán fue establecido el 14 de agosto de 1947. Lamentablemente, en los disturbios que acompañaron a la partición en la provincia de Punjab, se cree que entre 200.000 y 2 millones de personas fueron asesinadas, en lo que algunos han descrito como un genocidio retributivo entre religiones. De igual forma, hubo una amplia migración de musulmanes hacia Pakistán y de hindúes hacia la India, considerada esta como la migración masiva más grande en la historia de la humanidad, y posteriormente una disputa sobre el estado principesco de Jammu y Cachemira desató la guerra indo-pakistaní entre 1947 y 1948. Ya después de la independencia en 1947, el presidente de la Liga Musulmana se convirtió en el primer gobernador general del país, pero lamentablemente murió en 1948, por lo que los padres fundadores de Pakistán acordaron nombrar a Liaquat Ali Khan como secretario general del partido y primer ministro de la nación. Desde 1947 hasta 1956, Pakistán fue una monarquía dentro de la Mancomunidad de Naciones antes de convertirse en república, aunque la creación de Pakistán nunca fue plenamente aceptada por muchos líderes británicos, entre ellos Lord Mountbatten. Posteriormente, Maulana Shabir Ahmad Usmani, quien era un respetado erudito, y Maulana Maududi de Jamad Islami desempeñaron un papel fundamental en la demanda de una constitución islámica, y en 1949 se aprobó la resolución de objetivos, considerado esto como el segundo paso más importante en la historia de Pakistán.
Pakistán. Seguidamente, después de adoptar un sistema presidencial en 1962, el país experimentó un crecimiento excepcional hasta una segunda guerra con la India en 1965, que provocó una recesión económica y una desaprobación pública a gran escala en 1967. Luego, hacia 1970, Pakistán celebró sus primeras elecciones democráticas desde la independencia, pero lamentablemente después de que la Liga Awani de Pakistán Oriental ganó contra el Partido Popular de Pakistán, Yahya Khan y el establishment militar se negaron a entregar el poder. Posteriormente se dio la Operación Reflector, que tenía como fin liberar a Pakistán Oriental. Se dice que entre 300.000 y 500.000 civiles murieron durante este periodo, y en respuesta al apoyo de la India a la insurgencia en Pakistán Oriental se realizaron ataques preventivos contra la India por parte de las fuerzas de Pakistán, lo que desencadenó una guerra convencional en 1971 que finalmente resultó en una victoria india y la independencia de Pakistán Oriental como Bangladesh. Y cuando Pakistán se rindió en la guerra, Yahya Khan fue reemplazado por Zulfikar Ali Bhutto como presidente. Luego, en 1972, Pakistán se embarcó en un ambicioso plan para desarrollar su capacidad nuclear, así que ese mismo año se inauguró la primera central nuclear del país. Seguidamente, en 1977 se dio un golpe militar, lo que convirtió al general Zia-ul Haq en presidente en 1978. Este desarrolló ciertas iniciativas que llevaron a Pakistán a convertirse en una de las economías de más rápido crecimiento en el sur de Asia. Por su parte, la provincia de la frontera noroeste de Pakistán se convirtió en una base para los combatientes afganos antisoviéticos y los influyentes ulama. Luego, hacia 1988, el presidente Zia murió en un accidente aéreo, por lo que Benazir Bhutto fue elegida la primera mujer primera ministra del país. Seguidamente, en las siguientes 2 décadas, el Partido Popular de Pakistán y la conservadora Liga Musulmana de Pakistán lucharon por el poder, alternándose en el cargo mientras la situación del país empeoraba. Y ya hacia 1997, cuando la Liga Musulmana de Pakistán obtuvo una mayoría en las elecciones, Nawaz Sharif autorizó ensayos nucleares como represalia a los segundos ensayos nucleares ordenados por la India. Así las cosas, la tensión militar entre los dos países condujo a la guerra de Kargil de 1999, y la agitación en las relaciones cívico-militares permitió al general Pervez Musharraf asumir el poder mediante un golpe de estado incruento. Este gobernó Pakistán como jefe ejecutivo entre 1999 y 2001 y como presidente entre 2001 y 2008, cuando dimitió luego de ser amenazado con un juicio político, siendo sucedido por Asif Ali Zardari. Y en las elecciones generales celebradas en 2013, la Liga Musulmana de Pakistán logró mayoría, por lo cual Nawaz Sharif fue elegido primer ministro. Y en 2018, Imran Khan ganó las elecciones generales de Pakistán, convirtiéndose así en primer ministro. Y en 2022, Shehbaz Sharif fue elegido nuevo primer ministro de Pakistán después de que Imran Khan perdiera un voto de censura en el parlamento. Un estado con armas nucleares al borde del colapso. Parece una pesadilla, pero se está convirtiendo en la realidad de Pakistán. Su economía, dependiente de las importaciones, se ha quedado sin divisas, lo que ha provocado escasez de alimentos y energía. Y las dificultades económicas resultantes están impulsando la polarización política, la radicalización y el extremismo. Estos acontecimientos serían preocupantes en cualquier lugar, pero en el caso de la potencia nuclear de Pakistán, la inestabilidad interna alimenta disputas fronterizas más amplias con India y Afganistán, que pueden tratar de avanzar en sus reivindicaciones territoriales. La consiguiente escalada podría desestabilizar el sur de Asia y arrastrar al mundo consigo. Además, se avecina una crisis de deuda. Islamabad está endeudada con el FMI, el Banco Mundial y China, entre otros. Mientras tanto, los militares siguen de cerca los acontecimientos y muchos temen otro golpe de Estado. La sociedad pakistaní necesita, pues, cabezas frías y política ágil para salir adelante. Y en 2022, las circunstancias empeoraron. Cuando Rusia invadió Ucrania, los precios mundiales de las materias primas se dispararon, presionando las reservas de divisas de Pakistán. Poco después, las inundaciones masivas a largo del Indo anegaron un tercio del país, devastando tanto las granjas de subsistencia como los cultivos de exportación. El doble golpe resultante aumentó la dependencia de Pakistán de las importaciones. Pero la mayor amenaza para la estabilidad del sur de Asia sería la situación del arsenal nuclear de Pakistán. De este modo, el colapso de Pakistán haría proliferar las armas nucleares en todo el mundo. Sin embargo, igual de preocupante sería una confrontación India-Pakistán.
cuyo punto de contienda más probable sería Cachemira. Si Pakistán perdiera su capacidad militar por una crisis interna, India podría verse tentada a avanzar sus intereses al otro lado de la línea de control. Número 3. Islamabad es la ciudad capital de Pakistán. El nombre de esta ciudad significa ciudad del Islam y actualmente es la 9ª ciudad más poblada del país, siendo administrada federalmente por el gobierno pakistaní. La ciudad fue construida como una ciudad planificada en la década de 1960 y luego de esto reemplazó a Rawalpindi como capital nacional de Pakistán. Islamabad destaca por su alto nivel de vida, su seguridad, su limpieza y su abundante vegetación. El diseño del plan maestro de esta ciudad fue desarrollado por el arquitecto griego Constantinos Apostolodosiadis, e Islamabad es conocida por la presencia de varios parques y bosques, además que es el hogar de varios lugares emblemáticos, como por ejemplo la Mezquita Faisal, el Monumento a Pakistán y la Plaza de la Democracia. La ciudad está clasificada como una ciudad gama por la Red de Investigación sobre Globalización y Ciudades del Mundo. Asimismo, tiene el costo de vida más alto de Pakistán, por lo que la población de la ciudad está dominada por ciudadanos de clase media y media alta. Lo bueno es que Islamabad también está clasificada como una de las ciudades más seguras de Pakistán, teniendo un amplio sistema de vigilancia. Además, alberga gran cantidad de universidades, entre las que valdría destacar la Universidad de Varia, la Universidad Quaye-e-San y la Universidad Consabs. El territorio que ocupa Islamabad está considerado como uno de los primeros sitios de asentamiento humano en Asia. En la meseta se han encontrado algunos de los artefactos más antiguos de la edad de piedra del mundo, que datan de entre 100.000 y 500.000 años de antigüedad. Pero en la actualidad Islamabad ha atraído a gente de todo Pakistán, convirtiéndola en una de las ciudades más cosmopolitas y urbanizadas del país. Islamabad tiene una superficie de 906 kilómetros cuadrados, una elevación de 540 metros y su clima es subtropical húmedo, siendo junio el mes más caluroso, en el cual las temperaturas máximas promedio superan los 38 grados centígrados, y enero es el mes más fresco, con temperaturas que oscilan entre 13 grados centígrados y 38 grados centígrados. La ciudad está dividida en 5 zonas principales, siendo la zona 4 la más grande en área, e Islamabad y Rawalpindi junto con las áreas adyacentes forman una gran área metropolitana llamada Área Metropolitana de Islamabad-Rawalpindi. Islamabad es el centro de todas las actividades gubernamentales, mientras que Rawalpindi es el centro de todas las actividades industriales, comerciales y militares. En cuanto a la arquitectura de la ciudad, la de Islamabad se considera que es una combinación de modernidad y antiguas tradiciones islámicas y regionales. Por ejemplo, la Torre Saudi Pa es un ejemplo de esta combinación. Asimismo, Islamabad es el hogar de muchos inmigrantes de otras regiones de Pakistán y tiene una diversidad cultural y religiosa de considerable antigüedad. Por ejemplo, el Museo Lod Birsa de Islamabad conserva una amplia variedad de expresiones del legado cultural popular y tradicional de Pakistán, y la Mezquita Faisal es un gran atractivo turístico, pues es la mezquita nacional de Pakistán y es la 5ª mezquita más grande del mundo. Por su parte, el monumento a Pakistán, construido en 2007, se dice que representa el patriotismo y la soberanía de Pakistán. Número 4. La geografía de Pakistán abarca una amplia variedad de paisajes que varían desde llanuras hasta desiertos, bosques y mesetas que van desde las zonas costeras del Océano Índico en el sur hasta las montañas de Karakoram, Hindu Kush y las cordilleras del Himalaya en el norte. Pakistán limita con varios países, pero la nación está situada geopolíticamente dentro de algunas de las fronteras regionales más hostiles que comparten disputas. Por su parte, sus fronteras occidentales incluyen el paso Khyber
y el Paso Bolán, los cuales han servido como rutas migratorias tradicionales entre Eurasia Central y Asia Meridional, y con casi 882.000 kilómetros cuadrados, Pakistán es el 33º país más grande por área, estando dividido en 3 áreas geográficas principales, las cuales son las tierras altas del norte, la llanura del río Indo y la meseta de Baluchistán. Pakistán ocupa una ubicación geopolíticamente importante en el cruce de Asia del Sur, Oriente Medio y Asia Central. En cuestión de clima, el de Pakistán varía de tropical a templado y según la zona del país. Por ejemplo, en la costa sur existen condiciones áridas, mientras que en la provincia de Punjab se experimentan precipitaciones abundantes. En general, las precipitaciones varían desde menos de 10 pulgadas por año hasta más de 150 pulgadas por año. En varias partes del país estas varían mucho de un año a otro y los patrones de inundaciones y sequías alternas son comunes. Pakistán tiene 4 estaciones, un invierno fresco y seco de diciembre a febrero, una primavera cálida y seca de marzo a mayo, la temporada de lluvias de verano entre junio y septiembre, también conocido como periodo monzón, y el periodo de retirada del monzón entre octubre y noviembre, pero el inicio y la duración de estas estaciones varían algo según la ubicación. Siguiendo con los recursos hídricos, la energía hidrológica es un recurso renovable que beneficia mucho a Pakistán. De igual forma, Pakistán está considerando desarrollar turbinas eólicas para satisfacer la demanda de electricidad, y la energía solar está floreciendo lentamente, pero todavía se instala a pequeña escala. Este país tiene amplios recursos energéticos, incluidas reservas bastante importantes de gas natural, reservas de petróleo, yacimientos de carbón y un gran potencial hidroeléctrico. Por su parte, el río más grande de Pakistán se conoce como el río Indo, el cual tiene varios afluentes tanto en el lado oriental como en el occidental. En términos medioambientales, este tema se considera un gran problema para la naturaleza y la nación de Pakistán. Incluso ha estado perturbando el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. En el país, el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Pakistán asume la responsabilidad de conservar y proteger el medio ambiente. Los principales problemas medioambientales en la actualidad en Pakistán son la contaminación del agua por aguas residuales, los desechos industriales, las escorrentías agrícolas, los recursos naturales limitados de agua dulce, el hecho de que gran parte de la población no tiene acceso a agua potable, la deforestación, la erosión del suelo y la desertificación. Asimismo, Pakistán está sujeto a frecuentes terremotos y graves inundaciones, y los deslizamientos de tierra son comunes en las montañas del norte. En el país hay 35 parques nacionales, 135 santuarios de vida silvestre, 160 reservas de caza, 9 áreas marinas y litorales protegidos, 19 humedales protegidos y una serie de otros pastizales, matorrales, bosques y monumentos naturales protegidos. Y finalmente, en flora y fauna, la diversidad del paisaje y el clima de Pakistán permiten que florezca una amplia variedad de árboles y plantas. Los bosques varían en especies según la ubicación en el país. Por ejemplo, en el norte se pueden encontrar abetos, pinos y cedros de Odar, árboles de hoja caduca en la mayor parte del país y palmeras como el coco y el dátil en el sur de Punjab, mientras que los bosques de manglares forman gran parte de los humedales costeros a lo largo de la costa del sur. Se estima que para el año 2010 alrededor del 2,2% de Pakistán estaba cubierto de bosques. Por otro lado, la fauna de Pakistán también refleja el variado clima del país. Se estima que Pakistán alberga 668 especies de aves, 174 especies de mamíferos, 177 especies de reptiles, 22 especies de anfibios, 198 especies de peces de agua dulce y 5.000 especies de invertebrados. Se dice que la falta de cobertura vegetal, el clima severo y el impacto del pastoreo en los desiertos han dejado a los animales salvajes en una situación precaria. Por ejemplo, el chinkara es el único animal que todavía se puede encontrar en cantidades significativas en Cholistán, y entre los animales raros que se encuentran en el área se encuentran el leopardo de las nieves y el delfín ciego del río Indo, de los cuales se cree que quedan alrededor de 1.100 protegidos en la reserva de delfines del río Indo en Sindh, y la cabra macor está considerada como el animal nacional de Pakistán. Lamentablemente, la flora y la fauna de Pakistán padecen una serie de problemas. Por ejemplo, Pakistán tiene la segunda tasa de deforestación más alta del mundo, lo que junto con la caza y la contaminación han tenido efectos adversos en el ecosistema. Pakistán obtuvo una puntuación media en el índice de integridad del paisaje forestal de 2019, ubicándose en el puesto 41 a nivel mundial entre 172 países. Desde sus inicios, Pakistán había sido un estado vulnerable, incrustado entre una India hostil y un Afganistán inestable.
Pero en la década de 1990 hubo un breve momento en el que Islamabad trató de expandir su influencia hacia Asia Central. La Unión Soviética acababa de colapsar, y el comunismo se desvanecía de Asia Central mientras el Islam resurgía. Al carecer de un concepto de nacionalidad, surgió en la región un vacío de poder, casi del tamaño de los Estados Unidos. Siglos antes, Asia Meridional y Asia Central compartían profundos lazos religiosos, políticos, culturales y comerciales. Pakistán se propuso revivir esos antiguos vínculos y, en el proceso, posicionarse como una potencia mundial. Al otro lado de la frontera, en el reino de Afganistán, los nacionalistas pastunes inmediatamente buscaron absorber todos los territorios habitados por sus parientes étnicos. Los pastunes afganos favorecieron la idea de Pastunistán y reclamaron como suyas todas las áreas pobladas por pastunes en Pakistán. En la antigüedad, Asia Central se conocía como Khorasán, donde poderosos reyes, señores de la guerra y mercenarios turcos vagaban por las llanuras en busca de botines y conquistas. Ahora, sin embargo, las comunidades de Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán estaban buscando una nueva identidad social cohesiva. Mientras tanto, Teherán se interesó en promover sus profundos lazos históricos con Asia Central, pero esta visión terminó abruptamente porque los iraníes se adherían a una rama diferente del Islam. Pakistán quedó como el único agente potencial en la carrera por Asia Central. Y Pakistán cumplía con gran parte de los requisitos. Se adhería al Islam sunita, estaba en las inmediaciones, compartía nexos culturales y, al igual que Asia Central, Pakistán también había rehecho su propia identidad. Número 5. Según censo del 2023, Pakistán tiene una población de casi 241.500.000 habitantes, siendo así Pakistán el quinto país más poblado del mundo. Esta población se multiplicó por 6 entre 1951 y 2017, lo que muestra la alta tasa de crecimiento de la población de este país, aunque ahora está en disminución. En Pakistán, los dramáticos cambios sociales han llevado a la urbanización y al surgimiento de dos megaciudades, que son Karachi y Lahore, pues la población urbana del país se triplicó con creces entre 1981 y 2017, aumentando así la tasa de urbanización de Pakistán del 28,2% al 36,4%, pero incluso con esto la tasa de urbanización de Pakistán sigue siendo una de las más bajas del mundo, por lo que al 2017 más de 130 millones de pakistaníes, que es más del 65% de la población, vivían en zonas rurales. Y debido a las altas tasas de fertilidad en el país, Pakistán tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Según censo del 2017, más del 40% de la población del país tenía menos de 15 años, mientras que solo el 3,7% de los pakistaníes tenían 65 años o más, siendo la edad media de la población 19 años. Por su parte, la proporción de sexo se registró en 105 hombres por cada 100 mujeres. La historia demográfica de Pakistán, desde la antigua civilización del Valle del Indo hasta la era moderna, incluye la llegada y asentamiento de muchas culturas y grupos étnicos a esta región. Debido a esto, Pakistán tiene una sociedad multicultural, multilingüística y multiétnica. La población de Pakistán está distribuida de manera desigual. Se estima que más de la mitad de la población del país vive en la provincia de Punjab, mientras que Baluchistán, que es geográficamente la provincia más grande de Pakistán, es la menos poblada. Pakistán tiene dos megaciudades, Karachi y Lahore, las cuales se encuentran entre las metrópolis más grandes del mundo. Además cuenta con 7 ciudades de más de 1 millón de habitantes y 103 ciudades con una población de al menos 100.000 habitantes. Por otro lado, como Pakistán carece de un sistema nacional de estadísticas vitales que difunda públicamente los datos, las Naciones Unidas estimaron que en febrero del 2021 solo el 42% de los nacimientos en Pakistán estaban registrados oficialmente, lo que convierte esto a Pakistán en el país más poblado del mundo, donde más de la mitad de los nacimientos seguían sin registrarse. Pakistán se encuentra en la categoría de desarrollo humano medio, ocupando el puesto 152 entre 189 países en 2018. Entre 1990 y 2018, el índice de desarrollo humano de Pakistán aumentó un 38,6%. En cuanto a la alfabetización, para 2018 se estima que el 62,3% de la población de Pakistán está alfabetizada, siendo esta proporción mayor entre hombres que en mujeres. En cuestión de grupos étnicos, Pakistán es uno de los países con mayor diversidad étnica y lingüística del mundo. Los principales grupos etnolingüísticos pakistaníes incluyen Punjabi,
punjabíes, pastunes, sindhis, saraikis, muajirs, baluchis, paharis y brahúis, además de un número significativo de otras etnias y otras minorías diversas. El censo de Pakistán no incluye a los 1,4 millones de ciudadanos de Afganistán que residen temporalmente en Pakistán. Por otro lado, después de la independencia de Pakistán, muchos musulmanes de la India emigraron a Pakistán y constituyen el grupo más grande de residentes nacidos en el extranjero, y el segundo grupo más grande de residentes nacidos en el extranjero está formado por refugiados de Afganistán, pero también hay grupos más pequeños de inmigrantes musulmanes de países como Birmania, Bangladesh, Irak, Somalia, Irán, Tayikistán y Uzbekistán, y también existe una gran diáspora pakistaní en todo el mundo que supera los 7 millones y que se ha registrado como la sexta diáspora más grande del mundo. Siguiendo con los idiomas, Pakistán es un país multilingüe con docenas de lenguas habladas como primeras lenguas, pero la mayoría de las lenguas de Pakistán pertenecen al grupo indoiraní de la familia de las lenguas indoeuropeas. El urdu es el idioma nacional y la lengua franca de Pakistán, aunque solo alrededor del 7% de los pakistaníes lo hablan como primer idioma, pero la gran mayoría de los pakistaníes lo hablan y entienden ampliamente como segundo idioma. अकबर शेर खान रिपोर्टर सही मेरी एक बात समझने की कोशिश तो करो ये हमारी जमीन है, जरा हल्के हल्के चलो कहीं गिर के फिसल ना जाओ, ये ढाटी सुठी छोकरियां है। Por su parte, el inglés es un idioma cooficial de Pakistán y se usa ampliamente en el gobierno, así como hasta cierto punto en las filas de oficiales de las Fuerzas Armadas de Pakistán. Do you remember them? In this lesson, you are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. El inglés es visto como el idioma de la movilidad ascendente y su uso se está volviendo más frecuente en los círculos sociales superiores, donde a menudo se habla junto con los idiomas nativos pakistaníes. Before any other country, but unfortunately then China was going through the COVID pandemic and that was not possible. Pues los diversos grupos etnolingüísticos de Pakistán hablan numerosos idiomas regionales como primera lengua. Entre los idiomas pakistaníes con más de 1 millón de hablantes podemos mencionar el punjabí. मेरे दादा वो बेसिकली ਅੰਬਰਸਰ ਤੋਂ ਸਨ ਅੰਬਰਸਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ El pastú. زه باید مکتب ته لاړم نشم پس زه به تاسو سره په پښتو ژبه خبرې وکړم. El sindhi, por mencionar solo algunos. सभिनी दोस्तनि खे भली कार सिंधी ॿोली दुनिया जी असली या इंडिजीनियस ॿोली आहे। Pero además hay aproximadamente 60 lenguas locales con menos de 1 millón de hablantes. La edición de 2022 de Ethnologue enumera 77 idiomas establecidos en Pakistán. De ellos 68 son indígenas y 9 no indígenas. Y en términos de su vitalidad, 4 están clasificados como institucionales, 24 están en desarrollo, 30 son vigorosos, 15 están en problemas y 4 están moribundos. Continuando con la religión oficial de Pakistán es el Islam, la cual es practicada por aproximadamente el 96,4% de la población. El restante practica religiones como el hinduismo o el cristianismo, pese a que se dice que las minorías religiosas en Pakistán a menudo enfrentan una discriminación significativa, siendo que la Constitución de Pakistán garantiza la libertad de religión siempre y cuando se haga con sujeción a la ley, el orden público y la moral. Los musulmanes de Pakistán comprenden varias sectas. La gran mayoría practica el Islam sunita y cierta minoría practica el Islam chiita, y de los que practican el Islam sunita la mayoría pertenecen a la escuela de jurisprudencia Hanafi. Sin embargo, la escuela Hanbali está ganando popularidad recientemente debido a la influencia wahhabi del Medio Oriente. Por su parte, la mayoría de los musulmanes chiitas pakistaníes pertenecen a los 12, que es la rama más grande del Islam chií, y el pueblo Khalas de Pakistán mantiene una identidad y una religión única dentro del país. Y la Constitución de Pakistán también establece que todas las leyes deben ajustarse a los mandatos del Islam establecidos en el Corán y la Suná, y limita los derechos políticos de los no musulmanes de Pakistán. Por ejemplo, solo los musulmanes pueden convertirse en presidente, primer ministro o jueces en el Tribunal Federal Sharia. En cuanto al hinduismo, esta es la segunda religión más grande de Pakistán. Según un informe del 2010, Pakistán tenía la 5ª población hindú más grande del mundo. Estos se concentran principalmente en Sindh, y de los cristianos la mayoría de ellos se concentran en Lahore. Pasando a la salud, Pakistán como país en desarrollo está luchando en muchos ámbitos, por lo que el sistema de salud ha sufrido mucho.
Como resultado de ello, Pakistán ocupa el puesto 122 entre 190 países en el informe de desempeño de la Organización Mundial de la Salud. Pese a todo, Pakistán ha experimentado una mejora en el acceso y la calidad de la atención médica desde 1990. Para 2018, el gasto en salud de Pakistán fue principalmente gasto de bolsillo, seguido por el gasto en salud del gobierno. Los desafíos de la atención médica en Pakistán incluyen cuestiones como la asignación presupuestaria inadecuada, la escasez de profesionales médicos, la infraestructura física deficiente, el rápido crecimiento demográfico, los medicamentos falsificados y costosos, la escasez de personal paramédico y la presencia de profesionales sin licencia. En Pakistán, la atención sanitaria y la estancia son gratuitas en los hospitales públicos y además el gobierno ha iniciado un programa cuya visión es trabajar hacia reformas de bienestar social, garantizando que la clase baja del país tenga acceso a atención médica básica sin riesgos financieros. En Pakistán, las enfermedades transmisibles siempre han sido la principal causa de mortalidad. Se dice que la rápida propagación de estas enfermedades puede deberse a diversas causas, como por ejemplo sus ciudades superpobladas, su agua contaminada y muchas otras más. Actualmente la mayor causa de muerte por este tipo de enfermedades son las infecciones respiratorias agudas. Asimismo, Pakistán tiene el sexto mayor número de personas en el mundo con diabetes. Además, 1 de cada 4 adultos tiene sobrepeso o es obeso y el consumo de tabaco es alto, y desde 1987 las infecciones por VIH están aumentando a un nivel alarmante. De igual forma, Pakistán tiene la tasa más alta de cáncer de mama entre todos los países asiáticos y el gobierno de Pakistán tiene como objetivo estabilizar la población, es decir, alcanzar una tasa de crecimiento cero para 2020. Por ello se promueven los métodos de planificación. Y finalmente, la iniciativa de medición de los derechos humanos encuentra que Pakistán está cumpliendo el 69,2% de lo que debería cumplir en materia de derecho a la salud según su nivel de ingresos. Y finalmente, en términos educativos, la educación en Pakistán es supervisada por el Ministerio Federal de Educación y los gobiernos provinciales, mientras que el gobierno federal ayuda principalmente en el desarrollo curricular, la acreditación y la financiación de la investigación y el desarrollo. La Constitución obliga al Estado a proporcionar educación de calidad gratuita y obligatoria a los niños del grupo de edad de 5 a 16 años. Por su parte, el sistema educativo de Pakistán se divide generalmente en 6 niveles, que son preescolar, primaria, medio, alto, intermedio y programas universitarios. Lamentablemente en Pakistán el 31% de los jóvenes educados están actualmente desempleados y entre la población desempleada las mujeres representan el 51%. De igual forma, Pakistán tiene una tasa de alfabetización baja en comparación con otros países, pero esta varía según el género y la región. Oscilan entre el 82% en Islamabad y el 23% en el distrito de Torgar. Y para 2021 la población de niños no escolarizados de Pakistán fue la segunda más grande del mundo después de Nigeria. Pakistán produce alrededor de 445.000 graduados universitarios y entre 25.000 y 30.000 graduados en ciencias de la computación por año. Esto es Pakistán. Y estos son los Kalas, una de las etnias más antiguas y desconocidas de esta zona de Asia. Para llegar hasta los aislados valles del Hindu Kush, donde viven, es necesario hacer un largo viaje. Partiendo del valle de Hunza, en la cordillera del Karakorum, son necesarios unos 2 días de viaje en 4x4 por algunos de los paisajes más agrestes y aislados del norte de Pakistán. Aquí, aislados del resto del mundo hasta hace solo unas décadas, los apenas 4.000 Kalas han mantenido su cultura, su religión y sus formas de vida tradicionales. Pero los cambios también han llegado hasta aquí, poniendo en peligro su cultura ancestral y su religión de carácter animista. Precisamente la naturaleza y el paso de las estaciones marca el calendario festivo de los Kalas. Y el acontecimiento más esperado es el Chilam Yosi, el festival de la primavera. Son 3 días de fiesta en los que los Kalas celebran el renacer de la vida tras el invierno, se desean prosperidad para los cultivos y para el ganado. Pero sobre todo es el momento para que los jóvenes puedan encontrar pareja. Y entre los Kalas son las mujeres las que eligen a su pretendiente.
Ellas son las verdaderas protagonistas de estos días festivos en los que, vestidas con sus mejores galas, bailan sin descanso. Ellas son las que toman las riendas de su vida y de su futuro, algo que choca frontalmente con la visión más rígida del islamismo conservador imperante en Pakistán. Y precisamente esta es una de las causas por las que los Kalash están siendo sometidos a todo tipo de presiones para que poco a poco renuncien a sus tradiciones y se conviertan al Islam. Número 6. La cultura de Pakistán se basa en la matriz cultural indo-persa que constituye un pilar fundamental de la identidad musulmana del sur de Asia. En este país existen diferencias culturales entre los diferentes grupos étnicos en cuestiones como la vestimenta, la comida y la religión. La existencia de Pakistán como Estado Islámico ha llevado a la inyección a gran escala del Islam en la mayoría de los aspectos de la cultura y la vida cotidiana de Pakistán, lo que en consecuencia ha impactado los valores y tradiciones históricos de la población de mayoría musulmana. La sociedad civil en Pakistán es en gran medida jerárquica y enfatiza la etiqueta cultural local y los valores islámicos tradicionales que gobiernan la vida personal y política. La unidad familiar básica es la familia extensa, aunque por razones socioeconómicas ha habido una tendencia creciente hacia las familias nucleares. Iniciando por la literatura pakistaní es una literatura distinta que gradualmente llegó a definirse después de la independencia de Pakistán. Esta surge de las tradiciones literarias del sur de Asia. Ya el nuevo estado heredó la tradición compartida de la literatura urdu y la literatura inglesa, y más recientemente y durante un gran periodo ha surgido un cuerpo de literatura exclusivo de Pakistán en casi todos los principales idiomas pakistaníes. La naturaleza de la literatura pakistaní poco después de la independencia generó controversia entre los escritores debido a que se centró en gran medida en los acontecimientos negativos relacionados con el movimiento independentista. Un ejemplo de ello serían las obras de Sadat Hasan Manto, y hoy en día la literatura pakistaní ha tomado forma propia al describir el complejo sistema de clases y al hombre común, y ha evolucionado fusionando formas literarias urdu y literatura inglesa. Se considera que la principal plataforma oficial de la literatura pakistaní es la Academia de Letras de Pakistán, cuyo trabajo es supervisado por una junta de gobernadores. Por otro lado, desde la década de 1960, Pakistán tenía publicaciones periódicas llamadas resúmenes. Algunos se centran en la actualidad, pero gran número de ellos solían publicar ficción pulp, tocando temas como el romance, la sexualidad y el erotismo suave, y algunos escritores de resúmenes pasaron al drama televisivo. Y finalmente, Muhammad Iqbal está considerado como el poeta nacional de Pakistán. Este concibió la idea de Pakistán, y figuras conocidas de la literatura urdu pakistaní contemporánea incluyen a Josma Ali Javadi, Faiz Ahmed Faiz y Sadat Hasan Manto. Siguiendo con la música de Pakistán incluye diversos elementos que van desde música de varias partes del sur de Asia hasta influencias de la música popular de Asia Central, Medio Oriente y la actualidad occidental, y con estas influencias ha surgido una música pakistaní distintiva. EMI Pakistán es el sello discográfico más grande del país, mientras que el servicio de transmisión Patari tiene la mayor colección digital independiente. En Pakistán existen diferentes estilos musicales que van desde la música tradicional, pasando por la música religiosa y regional, hasta la música moderna. Por ejemplo, la música clásica de Pakistán se basa en la música tradicional y dio origen a varios géneros de música clásica, incluido el clásico, el ghazal y el qawwali. En cuanto a la música religiosa pakistaní, esta abarca subgéneros como el Han o el Naat. Este es un tipo de música religiosa islámica donde se expresan versos poéticos del amor a Dios. En este tipo de música destacan artistas como Ustad Nusrat Fateh Ali Khan y su sobrino Rahat Fateh Ali Khan. Por su parte, en la música regional en Pakistán, cada provincia tiene su propia variación de música folclórica popular. El país ha creado muchos cantantes famosos en esta disciplina, como el fallecido Alam Loar, Saim Saor, Abida Parveen y Kiber Pakhtunkhwa, quien está considerada como la reina de la música folclórica pastún.
Y en la música moderna, la música pakistaní en el siglo XXI se revitalizó y tiene muchos segmentos, como por ejemplo el pop pakistaní, del cual Ahmed Rusdi es considerado su padre y también es conocido como el primer cantante pop habitual del sur de Asia. Y más recientemente cantantes como Atif Aslan, Ali Zafar, Hadi Kakiani, Goher Mumtaz y Farhan Sae han causado sensación internacional. En 2013 Atif Aslan se convirtió en el primer cantante de pop pakistaní en actuar 2 veces en el O2 Arena de Londres y ha cantado varias canciones para Hollywood y Bollywood. Y en el rock, en la década de 1980, las bandas de rock Vital Sin y String se levantaron desafiando al régimen autoritario y ganaron inmensa popularidad entre los jóvenes. Vital Sin es ampliamente considerada como la primera y más exitosa banda de pop rock de Pakistán. Su sencillo Dil Dil Pakistan fue votada como la tercera canción más popular de todos los tiempos en una encuesta de la BBC World en 2003. Por su parte, Junun fue pionero en el género del rock sufí, el cual combina la poesía de famosos poetas sufíes con el estilo de hard rock de Led Zeppelin y Santana. El New York Times llamó a Junun como el U2 de Pakistán. Continuando con el teatro en Pakistán ha sido desarrollado e influenciado por el teatro persa tradicional y ritual, así como por las prácticas de danza clásica india del Imperio Mongol. Pakistán como Estado Islámico tenía ciertas restricciones en el pasado para la producción de obras teatrales, por lo que este arte escénico no tuvo la oportunidad de desarrollarse y florecer. Así que el concepto de teatro pakistaní como patrimonio nacional solo se remonta a las obras modernas debido a la ausencia de cualquier tradición teatral clásica. El teatro moderno en Pakistán, que surgió en 1853, se equipara al teatro en lengua urdu, y la representación de la obra Inder Sabah, escrita por Aga Hassan Amana en 1855, ha sido muy considerada como el comienzo del teatro urdu. Hoy en día Pakistán tiene una cultura teatral en crecimiento y el teatro urdu compite con las obras inglesas por el dominio de la industria del entretenimiento del país. Y a finales de la década de 1980, Omer Sharif se convirtió en el artista teatral más conocido de Pakistán, luego de sus populares obras de 1989. Pese a todo, hay quejas en los círculos conservadores de Pakistán respecto al teatro comercial, considerándolo vulgar y con bailes obscenos, y por ello hay al menos 3 departamentos que se encargan del seguimiento de las actividades del teatro comercial. De igual forma, hay algunas academias teatrales como por ejemplo Punjab Lorraz o Napa. Pasando a la arquitectura pakistaní está entrelazada con la arquitectura del subcontinente indio en general. Ya con el comienzo de la civilización del Indo se desarrolló una cultura urbana avanzada con grandes instalaciones estructurales, algunas de las cuales sobreviven hasta el día de hoy. Luego surgió el estilo Gandhara de arquitectura budista que tomó prestados elementos de la antigua Grecia. A este le siguió la arquitectura indo-islámica, la cual surgió durante el periodo medieval y que combinaba elementos indios y persas. Y luego con la llegada del Imperio Mongol se dio el surgimiento de la arquitectura mongol que predomina sobre todo en Lahore. Posteriormente, durante el periodo colonial británico, prevalecieron estilos europeos como el barroco, el gótico y el neoclásico. Los británicos, al igual que los mongoles, construyeron elaborados edificios para proyectar su poder y además se desarrolló el estilo indo-sarraceno que fusiona elementos británicos e indo-islámicos. Y luego de la independencia, los estilos arquitectónicos modernos como el estilo internacional se hicieron populares. Del estilo preislámico podríamos destacar Mohenjo-Daro, Harappa y Kodiji, que en la actualidad son grandes atractivos turísticos. Del estilo Gandhara sobresalen las ruinas del monasterio budista Tapti Bai en Khyber Pakhtunkhwa. Del estilo hinduislámico se considera la tumba de Chakruni Nalam en Multán como el edificio más importante de este periodo. Del periodo mongol destacan la mezquita Badshah y la fortaleza de Lahore y los jardines Shalimar, y del periodo postcolonial destacan estructuras modernas como la mezquita Faisal, el Minare Pakistán y Mazar-e Quai.
Siguiendo con el deporte es una parte importante de la cultura pakistaní, siendo el cricket el deporte más popular de Pakistán. El país ha ganado cada uno de los principales torneos internacionales de cricket que incluyen la Copa Mundial de Cricket de 1992, el ICC World 20 de 2009 y el ICC Champions Trophy del 2017. En este deporte, Imran Khan ha sido incluido en el Salón de la Fama de Cricket de la ICC y la Superliga de Pakistán es una de las ligas de cricket más grandes del mundo. Y otros deportes populares, pero en menor medida, serían el hockey sobre césped, el cual es considerado el deporte nacional de Pakistán, en el cual el país ha ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos y además ha ganado la Copa Mundial de Hockey en 4 ocasiones, y el polo, el squash y deportes tradicionales como el kabaddi también son populares, pero en menor medida. La mayoría de los deportes practicados en Pakistán se originaron y fueron desarrollados sustancialmente por atletas y aficionados al deporte del Reino Unido que los introdujeron durante el Raj británico. Por otro lado, pese a que Pakistán es conocido como el fabricante del balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA, el fútbol no es un deporte especialmente popular en Pakistán, como ocurre en la mayor parte del sur de Asia. En Pakistán, todos los aspectos concernientes al deporte son gestionados por la Junta de Deportes de Pakistán, la cual es administrada por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo. En los últimos años ha habido un aumento de la actividad deportiva en Pakistán, por lo que muchos deportistas pakistaníes participan en muchos eventos nacionales e internacionales. Asimismo, se están celebrando cada vez más torneos internacionales en Pakistán. Se dice que Mohammed Ali Jinnah, el fundador de Pakistán, sentía un gran amor por el deporte y era plenamente consciente del papel vital que desempeñaba en el desarrollo de las naciones y en la inculcación de la disciplina entre las masas. Continuando con la gastronomía, la cocina pakistaní se puede caracterizar como una mezcla de estilos y sabores culinarios regionales de todo el sur, centro y oeste de Asia. La cocina pakistaní es una mezcla de la cocina persa y árabe, pero además tiene ciertas influencias mongolas. Sin embargo, la gastronomía varía en todo el país, pero como la cultura alimentaria de la mayoría de las naciones musulmanas se estructura en torno a principios halal, los cuales prohíben el consumo de carne de cerdo y alcohol. Actualmente la cocina internacional y la comida rápida son populares en las principales ciudades y la denominada cocina fusión, como por ejemplo la cocina china pakistaní, también es común en los grandes centros urbanos, e ingredientes tradicionales como el masala y el ghee se han vuelto bastante populares debido a las investigaciones que se han realizado sobre sus beneficios para la salud. La cocina nacional de Pakistán hereda directamente la cultura indoaria e iraní junto con las tradiciones culinarias musulmanas. Los platos pakistaníes son conocidos por ser aromáticos y picantes, siendo el cardamomo marrón, el cardamomo verde, la canela, el clavo, la nuez moscada, el macis, el anís estrellado y la pimienta negra las especias más utilizadas. Por ejemplo, garam masala es una mezcla de especias aromáticas que se utiliza en varios platos pakistaníes. Los pakistaníes generalmente comen 3 comidas al día, pero durante el mes sagrado del Ramadán los patrones alimentarios cambian. En el país los platos principales suelen servirse con pan de trigo o arroz y la carne juega un papel mucho más dominante en la cocina pakistaní en comparación con otras cocinas del sur de Asia, siendo las más populares la cabra, el cordero, el carnero, la ternera y el pollo. Y los platos combinados con verduras locales son los más comunes y se cocinan para el consumo diario. Un ejemplo típico es el alogos y el korma, pero también hay muchos platos vegetarianos como por ejemplo el baigan bharta y el sarson da saag, y entre los platos con carne destacan el pollo karai, los kebabs o el keema matar. Y los garbanzos, los frijoles y las lentejas también son populares en la cocina pakistaní. Por ejemplo, un plato de lentejas con arroz llamado dal chawal es conocido como un alimento reconfortante popular en muchos hogares. Asimismo, Pakistán es un importante exportador y consumidor de arroz, siendo el basmati el más consumido. Y finalmente, en bebidas, el consumo de té es bastante popular en Pakistán, siendo el té negro con leche y azúcar la forma de preparación más popular. Hoy les contaremos sobre Pakistán, el país donde se fabrican los balones de fútbol. Pakistán es sin lugar a dudas el gran semillero de balones del mundo. Le fabrica pelotas a todas las grandes marcas que luego veremos en los comercios de nuestras ciudades. Es así que todo balón que tengamos posiblemente comenzó a rodar en la ciudad de Sialkot, la ciudad industrial pakistaní. Sialkot se encuentra en el noreste de Pakistán y es uno de los más importantes centros económicos del país. Esta ciudad aporta por sí sola el 10% de todas las exportaciones de Pakistán. Se enfoca principalmente en material quirúrgico, bicicletas y bastones de hockey sobre hielo.
Como resultado de la pujante industria de cuero, Sialkot fabrica el 60% de la producción mundial de balones, siendo esta ciudad famosa por ser el semillero de balones del mundo. ¿Por qué una ciudad de un país virtualmente inexistente en el fútbol mundial tiene tanta relevancia? La respuesta se encuentra hace más de 100 años, en pleno colonialismo inglés. De acuerdo con una leyenda, un oficial le pidió a un zapatero local que reparara un balón. Tras un tiempo en el que este zapatero estudió cómo se hacían los balones, lo pudo reparar. El oficial quedó tan satisfecho que empezó a hacer una fortuna al arreglar los balones que servían para diversión de los británicos. A fines de 1800 se comenzará a fabricar los primeros balones de fútbol, pero el verdadero boom de Sialkot fue en la década de 1980. A partir de allí aparecieron más de 2.000 fábricas, la mayoría de ellas en actual vigencia. Algunas de las tantas marcas que tienen su fábrica en Pakistán son Adidas, Lotto, Nike o Reebok. Tan importante resultó la industria de los balones que se construyó un aeropuerto internacional. Esto se ha convertido en una cultura. Los niños de la ciudad no buscan una profesión, solo dedicarse a la fabricación de balones de fútbol. Estos héroes anónimos del mundo del fútbol costuran el balón mediante una técnica que pasa de generación en generación y que comienza por la parte exterior de la bola, terminando en el difícil hilvanado del último gajo por medio de una aguja curva. Antes de que un balón hecho en Pakistán llegue a los pies de cualquier astro del fútbol o incluso a nosotros, varios miles de ellos fueron sometidos en laboratorios a controles de calidad estrictos. Número 7. La economía de Pakistán está clasificada como una economía en desarrollo. Para 2023 su PIB nominal ascendió a 341.500 millones de dólares con un PIB per cápita de 1.568 dólares por año. Los polos de crecimiento de la economía de Pakistán están situados a lo largo del río Indo y el país fue clasificado como una economía semi-industrial por primera vez a fines de la década de 1990. Actualmente Pakistán está atravesando un proceso de liberalización económica, incluida la privatización de todas las corporaciones gubernamentales, cuyo objetivo es atraer inversiones extranjeras y disminuir los déficits presupuestarios. Sin embargo, Pakistán continúa enfrentándose a los desafíos de una población en rápido crecimiento, un alto analfabetismo, corrupción, inestabilidad política, vecinos hostiles y una pesada deuda externa. A fines de la década de 1940, cuando nació Pakistán, su economía era principalmente agraria. Ya la década de 1950 marcó el comienzo del desarrollo planificado en Pakistán, pues tras el lanzamiento del Plan Colombo en 1951, Pakistán inició una serie de planes quinquenales que abarcaron desde 1955 hasta 1998. Por ejemplo, en la década de 1960, Pakistán experimentó una estabilidad política que facilitó un crecimiento económico sólido durante la década, y en la década de 1970, Pakistán experimentó cambios significativos en su panorama político y económico, con la separación de Pakistán Oriental y el surgimiento de Bangladesh y la crisis del petróleo de esta década. Ya la década de 1980 estuvo marcada por la reactivación del crecimiento económico, alejándose de las políticas de nacionalización de la década de 1970 y marcando el comienzo de una reactivación de la inversión industrial del sector privado. Lamentablemente, la década de 1990 estuvo plagada de crisis de deuda, inflación y desempleo, y la década del 2000 estuvo definida por la crisis económica mundial. Algo que vale resaltar es que en los primeros 4 años del siglo XXI el índice KSE 100 de Pakistán fue el índice bursátil de mejor rendimiento del mundo, y en enero del 2016 las bolsas de Karachi, Lahore e Islamabad se fusionaron para crear la Bolsa de Valores de Pakistán, la cual se ganó el título de ser el mejor mercado de valores asiático y el cuarto mercado con mejor desempeño en todo el mundo en 2020. Por otro lado, y según el Wall Street Journal, hasta el 42% de la población de Pakistán podría pertenecer ahora a las clases media y alta, esto basados en estimaciones de los ingresos y la compra de bienes de consumo. Asimismo, el gobierno de Pakistán se estima que gastó alrededor de 16.700 millones de dólares en programas de alivio de la pobreza durante los últimos 4 años, reduciendo esta del 35% en el año 2000 a alrededor del 17% en 2015. La pobreza aún persiste, sobre todo en las zonas rurales. Por otra parte, la moneda de Pakistán es la rupia, la cual se divide en
100 paisas. Actualmente se estima que un dólar americano equivale a aproximadamente 290 rupias, y Pakistán inicialmente tenía sus reservas de divisas solo en dólares americanos, pero luego de que el precio del dólar cayera en 2005 se tomó la decisión de diversificar las reservas a monedas como el euro o el yen. Para 2020 las reservas de divisas de Pakistán ascendían a 11.503 millones de dólares. Si se habla por sectores e iniciando por la agricultura se considera la columna vertebral de la economía de Pakistán, la cual depende en gran medida de sus principales cultivos, pues los principales recursos naturales de Pakistán son la tierra cultivable y el agua. Se estima que la agricultura representa alrededor del 23% del PIB de Pakistán y emplea alrededor del 37,4% de la fuerza laboral. La provincia más agrícola es Punjab, que es donde se cultiva trigo y algodón. Por su parte, los huertos de mango se encuentran principalmente en las provincias de Sindh y Punjab. Pakistán es el cuarto productor de mango en el mundo. Para 2021, los 5 principales productos agrícolas producidos en Pakistán por orden de importancia fueron la caña de azúcar, el trigo, el arroz, el maíz y el algodón. Pakistán ocupa el 8º lugar a nivel mundial en producción agrícola, según la lista de países por composición sectorial del PIB, lo que convierte a Pakistán en un exportador neto de alimentos, excepto en años ocasionales cuando su cosecha se ve afectada negativamente por las sequías. Asimismo, Pakistán es el mercado de camellos más grande de Asia, el segundo de albaricoque sigue y el tercer mercado de algodón, cebolla y leche. Por otro lado, el sector ganadero en Pakistán representa casi el 11% del PIB. El país está considerado como el cuarto productor mundial de leche. De igual forma, Pakistán tiene una costa de aproximadamente 1.046 kilómetros, lo que le brinda amplios recursos pesqueros, los cuales no se han desarrollado plenamente. Siguiendo con la industria, el sector industrial de Pakistán representa el 28,1% del PIB. De esto, la manufactura representa el 12,52%, la minería el 2,18%, la construcción el 2,05% y la electricidad y el gas el 1,36%. En Pakistán, la mayor parte de la industria está compuesta por unidades textiles y los textiles representan el 56% de las exportaciones totales. Asimismo, en Pakistán el insuficiente desarrollado mercado laboral es incapaz de absorber el creciente número de trabajadores educados, lo que ha resultado en una alta tasa de desempleo entre los graduados. De igual forma, el gobierno de Pakistán está intentando diversificar la base industrial del país y aumentar el énfasis en las industrias exportadoras. Pakistán tiene uno de los depósitos de sal pura más grandes del mundo y la provincia de Baluchistán es una zona rica en minerales, teniendo una de las principales reservas de cobre del mundo, y se ha estimado que Pakistán produce entre 40 y 45 toneladas de uranio al año. Por otro lado, la industria automotriz de Pakistán es una de las industrias de más rápido crecimiento del país. Esta representa aproximadamente el 4% del PIB de Pakistán y emplea una fuerza laboral de más de 1.800.000 personas. Actualmente hay más de 3.200 plantas de fabricación de automóviles en Pakistán, las cuales producen 1,8 millones de motocicletas y 200.000 vehículos al año. Así las cosas, el mercado automovilístico de Pakistán se considera uno de los más pequeños, pero de más rápido crecimiento del sur de Asia. Y Pakistán tiene un enorme potencial en la industria tecnológica, ya se ha iniciado con la fabricación de tabletas, lectores de libros electrónicos y computadoras portátiles, y se está promoviendo el desarrollo de software. Y finalmente, Pakistán tiene amplios recursos energéticos, incluidas reservas bastante importantes de gas natural, algunas reservas probadas de petróleo, carbón y un gran potencial hidroeléctrico. Pakistán tiene las mayores reservas de carbón del mundo. Sin embargo, la explotación de los recursos energéticos ha sido lenta debido a la escasez de capital y las limitaciones políticas internas. Y en el sector servicios de Pakistán representa alrededor del 61,7% del PIB, representando el transporte, el almacenamiento, las comunicaciones, las finanzas y los seguros, el 24% de este sector, mientras que el comercio mayorista y minorista representa aproximadamente el 30%. Actualmente el gobierno de Pakistán está tratando de promover la industria de la información y otras industrias de servicios modernas. Esto lo está haciendo mediante incentivos como moratorias fiscales a largo plazo. Por otro lado, tras la desregulación de la industria de las telecomunicaciones, el sector ha experimentado un crecimiento exponencial. El mercado de la telefonía móvil se ha multiplicado desde 2003 hasta alcanzar una base de suscriptores de 140 millones de usuarios
Mobiliarios en julio del 2017, una de las más altas teledensidades móviles en todo el mundo. Asimismo, el transporte en Pakistán es extenso y variado. En los últimos años se han construido nuevas carreteras nacionales y las redes ferroviarias también se han expandido. Además, aeropuertos y puertos marítimos se han construido con la adición de financiación nacional y extranjera. Pese a todos los desafíos del transporte están aumentando debido a una mala planificación, una gobernanza inadecuada y prácticas corruptas. Y en cuanto a las finanzas, Pakistán tiene un sistema bancario grande y diverso. Para 2010 en Pakistán habían 5 bancos comerciales, 25 bancos privados nacionales, 6 bancos multinacionales y 4 bancos especializados. Y debido a que los bancos pakistaníes tuvieron un buen desempeño durante la crisis financiera del 2008, el sector ha logrado atraer gran cantidad de inversión extranjera directa. Por su parte, el sector inmobiliario se ha multiplicado por 23 desde 2001, especialmente en metrópolis como Lahore. Sin embargo, aún se habla de un déficit de viviendas y de viviendas demasiado antiguas. Y finalmente se ha dicho que el turismo en Pakistán será la próxima gran novedad, pues Pakistán con sus diversas culturas, gente y paisajes ha atraído a 90 millones de turistas al país, casi el doble que hace una década. Sin embargo, aún hay prevención para visitar Pakistán debido al terrorismo. ¿Por qué Pakistán parece estar constantemente al borde del caos y por qué importa si es así? En el año 2023, Pakistán se enfrentó a una inflación del 28%, que devaluó su moneda, mientras enfrentaba más del triple de ataques terroristas en comparación con 2018. Esto conllevaba un riesgo alarmante. Si el país colapsaba, los grupos terroristas podrían tomar el control de más de 160 armas nucleares, como lo es. Pakistán es uno de los 9 países que poseen armas nucleares. La inestabilidad en este escenario podría tener consecuencias catastróficas no solo para los ciudadanos de Pakistán, sino para el mundo entero. Además, imagine una escena en la que las personas luchan por la comida, corren detrás de los camiones para comprar harina de trigo. Pakistán se enfrenta a una situación crítica. La crisis económica es la peor en 50 años. Y finalmente, número 8. La política de Pakistán se desarrolla dentro del marco establecido por la Constitución. El país es una república parlamentaria federal en la que los gobiernos provinciales disfrutan de un alto grado de autonomía y poderes residuales. Las estipulaciones establecidas por la Constitución proporcionan un delicado control y equilibrio de compartir poderes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, el poder ejecutivo está conformado por el presidente, el primer ministro y el gabinete de ministros. El presidente es el jefe de Estado del país, el cual es elegido por el colegio electoral para un mandato de 5 años, pudiendo ser reelecto por una sola vez, y de conformidad con la disposición constitucional de que la religión del Estado es el Islam, el presidente debe ser musulmán. Por su parte, el primer ministro es designado por los miembros de la Asamblea Nacional mediante votación. Este cuenta con la asistencia del Gabinete Federal, el cual es un consejo de ministros cuyos miembros son nombrados por el presidente con el asesoramiento del primer ministro, y está conformado por 33 carteras ministeriales. En cuanto al poder legislativo, este es totalmente independiente del ejecutivo y del judicial. Consta de un parlamento bicameral conformado por el Senado, que es la Cámara Alta, y por la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja. Y según el artículo 50 de la Constitución, la Asamblea Nacional, el Senado y el presidente forman juntos un organismo conocido como Majlis-e-Shura, que sería algo así como el Consejo de Asesores. Los senadores son elegidos por los miembros de sus respectivas asambleas provinciales y consta de 100 miembros, y los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por sufragio universal de adultos para periodos de 5 años. Actualmente la Asamblea Nacional consta de 342 escaños, y el Poder Judicial se forma con la composición de la Corte Suprema como Tribunal Superior junto con los tribunales superiores y otros tribunales inferiores. La función del Poder Judicial es interpretar la Constitución, las leyes y los reglamentos federales. De igual forma, el sistema judicial pakistaní tiene un defensor del pueblo, y el Tribunal Federal de la Sharia es un tribunal que tiene el poder de examinar y determinar si las leyes del país cumplen con la ley Sharia. El artículo 175 de la Constitución indica cómo se designan los jueces. El panorama político de Pakistán a menudo se define por una regla predominante: donde quiera que el ejército pakistaní esté dispuesto a ejercer su influencia, lo hace y tiende a mantener
su presencia independientemente de las repercusiones. Es decir, que hay una clara línea entre el ejército y la política, aunque se está procurando avanzar a un sistema híbrido en el que ambos colaboren. Por otro lado, Azad Cachemira es una región administrada por Pakistán como una entidad nominalmente autónoma y que constituye la parte occidental de la región más grande de Cachemira. Esta tiene su propia constitución y una forma de gobierno parlamentario elegida localmente, así como un primer ministro, un presidente y un poder judicial. Sin embargo, el gobierno pakistaní puede destituir a cualquier gobierno electo en Azad Cachemira independientemente del apoyo que pueda disfrutar en la Asamblea Legislativa. Esto lo hace a través del Consejo de Azad Cachemira en Islamabad. Por lo tanto, aunque Azad Cachemira goza de cierta autonomía, permanece para todos los efectos bajo el estricto control de Pakistán. Continuando con las relaciones exteriores, la República Islámica de Pakistán mantiene una gran red de relaciones diplomáticas en todo el mundo. Tiene relaciones comerciales con la Unión Europea, con varios países del este y sur de Asia, así como con muchos países europeos. Y debido a que Pakistán está situado en el corredor de las principales rutas de tránsito marítimo y terrestre, su ubicación se considera estratégica geopolíticamente, pues el país une las regiones ricas en energía de Asia Central y Medio Oriente con los centros de población del sur y este de Asia. Lamentablemente, Pakistán mantiene una tensa relación política con la India debido al conflicto de Cachemira, pero goza de estrechos vínculos con China, Turquía, Arabia Saudita y los estados árabes del Golfo. Y con los Estados Unidos se considera que su relación es fluctuante, lo que lo ha unido algo más a Rusia y China. Pakistán es miembro de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización de Cooperación Islámica. En sí, la política exterior de Pakistán busca promover las normas internacionalmente reconocidas de las relaciones interestatales, es decir, el respeto por la soberanía y la integridad territorial de todos los estados, la no interferencia en los asuntos internos de otros países, la no agresión y la solución pacífica de controversias. Por lo tanto, Pakistán siempre ha buscado desarrollar relaciones amistosas y cordiales con todos los países del mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán es el funcionario encargado de la diplomacia entre estados, aunque el primer ministro mantiene la máxima autoridad sobre la política exterior. Siguiendo con las Fuerzas Armadas de Pakistán son el sexto ejército más grande del mundo medido por personal militar activo y consta de 3 servicios formalmente uniformados: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, los cuales están respaldados por varias fuerzas paramilitares como la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas Civiles. Además está la Fuerza de la División de Planes Estratégicos, la cual es responsable del mantenimiento y salvaguardia del arsenal y los activos de armas nucleares tácticas y estratégicas de Pakistán. El presidente de Pakistán es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente del Comité de Jefes del Estado Mayor Conjunto es el oficial de Estado de mayor rango y el principal asesor militar del gobierno civil. Este controla a los militares desde el cuartel general y mantiene comunicaciones estratégicas entre los militares y el gobierno civil. Desde el Acuerdo Sino-Pakistán de 1963, el ejército pakistaní ha tenido estrechas relaciones con China. Han trabajado conjuntamente para desarrollar aviones de combate y varios sistemas de armas. Incluso para 2021, China era el mayor proveedor extranjero de equipo militar a Pakistán en armas importantes. Estos dos estados han acelerado la integración de las capacidades de defensa entre las dos partes e igualmente ambas naciones también cooperan en el desarrollo de sus programas de tecnología nuclear y espacial. De igual forma, el ejército pakistaní también mantiene relaciones históricas con los Estados Unidos, lo que le dio a Pakistán el estatus de importante aliado no perteneciente a la OTAN en 2004, y como tal, Pakistán obtiene la mayor parte de su equipo militar de China, Estados Unidos y sus propios proveedores nacionales. Para 2021 se estimó que las Fuerzas Armadas de Pakistán tenían aproximadamente 651.800 efectivos y 291.000 efectivos paramilitares, y debido a que el ejército ha contado tradicionalmente con un gran grupo de voluntarios, el servicio militar obligatorio nunca ha sido necesario, pero en caso de guerra puede serlo. Por otro lado, el ejército de Pakistán representó el 18,3% del gasto del gobierno nacional en 2021, o lo que fue lo mismo, alrededor del 2,6% del PIB. En sí, las Fuerzas Armadas de Pakistán gozan de gran aprobación en la sociedad pakistaní, y Pakistán ha sido uno de los mayores contribuyentes a los esfuerzos de mantenimiento
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y Pakistán también tiene varios asesores militares en varios países africanos y árabes. Pasando a los derechos humanos, para 2022 Freedom House calificó los derechos humanos de Pakistán en 37 sobre 100, lo que da a entender que la situación de derechos humanos en Pakistán es compleja como resultado de la diversidad del país, su gran población, su condición de país en desarrollo y una democracia islámica soberana con una mezcla de derecho tanto islámico como secular. La Constitución de Pakistán establece los derechos fundamentales. En esta se prevé una Corte Suprema independiente, la separación del Poder Ejecutivo y Judicial, una Comisión de Derechos Humanos independiente y la libertad de movimiento dentro del país y en el extranjero. Sin embargo, estas cláusulas no se respetan en la práctica, y aunque Pakistán es una democracia, los golpes militares son comunes, y posterior a la independencia el país ha sido gobernado la mayor parte del tiempo por dictadores militares que se declaran presidentes. Incluso el propio gobierno ha admitido en varias ocasiones que no tiene absolutamente ningún control sobre el ejército de Pakistán y las agencias de seguridad relacionadas, y las elecciones suelen ser propensas a irregularidades como el fraude electoral, las amenazas, la coerción y la discriminación. Asimismo, la violencia contra las mujeres es un problema social importante en Pakistán, y según el Índice Global de Esclavitud de 2016 se estima que en el Pakistán actual hay más de 2,1 millones de personas esclavizadas, o el 1,13% de la población. De igual forma, la discriminación religiosa, la violencia religiosa y la falta de libertad religiosa siguen siendo problemas graves en Pakistán, y aunque la libertad de prensa está protegida legalmente, cualquier crítica a la política gubernamental o a los militares es censurada, por lo que los periodistas se suelen enfrentar a amenazas y violencia generalizada. Además, se habla de desapariciones forzadas por parte de la Agencia de Inteligencia Militar de Pakistán, de desplazamientos internos, discriminación contra minorías étnicas y religiosas y conversiones forzadas. Asimismo, la homosexualidad masculina es ilegal en Pakistán y se castiga hasta con cadena perpetua. Y finalmente, en términos administrativos, las unidades administrativas de Pakistán comprenden 4 provincias, un territorio federal y 2 territorios en disputa. Por su parte, todas las provincias y territorios de Pakistán se subdividen en 39 divisiones, que a su vez se subdividen en distritos y luego en tehsils, los cuales finalmente se subdividen en consejos sindicales. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.